Muy buenas tardes para todas y todas. En este pequeño video quisiera mostrarles cómo ingresan a la plataforma virtual para hacer los ejercicios propuestos para esta semana. El link por donde ustedes van a ingresar directamente es www. 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never ever gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민했던 만큼 이제 확실해 All in 나의 모든 것을 베팅해 결심해 지금부터 영원까지 I'm yours you're mine 우리 맹세 해볼까 Let's try it 마음의 계약을 해 Let's sign it Get the ink, get the pen 나는 망설임이 없어 이제 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 매일 밤 혼란스러웠어 아직 내가 널 지켜줄 자신이 없어 하지만 시간이 갈수록 분명히 더 선명히 I miss you girl 계속 떠오르잖아 날 보던 네 눈빛이 Baby you belong to me Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 Baby you are my Never ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 Baby you're mine 난 never ever ever never ever 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 Esta partecita nuevamente en herramientas y aparecen tareas. Y en la tarea pues hay unos recomendados. Vienes aquí a tarea y dice exactamente qué es lo que tienes que elaborar, ¿sí? Ahí está lo que debes resolver. Cada estudiante leerá los documentos sacando las ideas más relevantes del documento, plasmándolos en una copla, trova, poesía o verso. Es una forma distinta de mirar la educación y queremos de alguna manera participar con ustedes. La fecha de entrega es el 13 de agosto. Que esta tarea pues ya haya quedado en sus correos y la idea es que puedan participar de ello en esta plataforma, que quede en la evidencia institucional. Eso es todo, le dan subir tarea y ya queda lista para ser calificada en tiempo real. Ojalá este video les aporte para que lleguen más rápido al ejercicio de la plataforma. Hasta pronto. Buenas noches, quería demostrarles un poco cómo vislumbro yo el trabajo para el presimposio. Partiendo de la idea inicial que teníamos en un comienzo cuando empezamos a hablar de este tema. Cuando les hablaba del sonajero me refería más o menos a un elemento como este, una base redonda y los elementos que cuelgan, en el cual en cada uno de ellos, si observan, hay varios colores. En estas cintas que ustedes ven aquí es donde debería estar ubicadas las chaquiras o las pepitas que conseguimos plásticas para que nos puedan apoyar el ejercicio. ¿Qué necesitamos para este elemento? He escogido un CD usado. Hay que manejar bien ese concepto. Un CD usado, rayado, no malo.
¿sí? Es un CD que cumplió una función en un tiempo determinado. Esto para que nosotros nos metamos al discurso también, que así es la vida del maestro, que en un tiempo específico cumplió una función y que fue tan usado, tan usado, tan usado que terminó rayándose, repitiendo las mismas fórmulas y en un momento determinado pues fue quedando como de alguna manera obsoleto. Pero la esperanza no se ha perdido. De él cuelgan varias ideas que subyacen en la idea de subjetividad. Y nosotros queremos meternos al interior del maestro, entonces es muy importante que la cinta o la película quede hacia abajo, porque de él es de donde desprenden todas estas otras ideas. En unas irían las preguntas, en otras serían los objetivos. Esto es como lo que quiero mostrarles en este momento. Y esto es lo que debe sonar, que al moverlo debe sonar porque está al interior del maestro. Ahora bien, si nuestra idea es generar mayor impacto, permítame en un momento, ubicamos en el centro del CD, que sería el centro del maestro, su esencia, una bomba inflada para demostrar que todavía hay una idea que se mueve alrededor de él. Pero para llegar a esa idea tenemos que, bueno, algo que se me olvidaba. Esta bomba no es de las que hacen pum, con P, que hacen daño, sino de las que hacen boom, con B, que de alguna manera está presentando un cambio. Pero para llegar allá necesitamos romper la bomba. Y en la bomba, permítame, coloco mi ejercicio aquí, que no sé cómo se llama. Para llegar allá tenemos que romper la bomba y, oh sorpresa, ahí está nuestra pregunta de investigación, nuestro tema de investigación. Proceso de subjetivación política de los docentes UCP. Si nosotros diseñamos un tipo de ejercicios como estos, saldremos más rápido, daremos impacto y los elementos son mínimos. ¿Qué he utilizado? Un CD usado, hilos de distinto color. Esto es FOMI, esto ya viene así diseñado. En algunos lugares donde venden fiesticas ya vienen, y en estos podemos ubicar las preguntas, los objetivos en papelito, los podemos ubicar. Incluso nos podemos apoyar de la parte de encima para ahí que puedan escribir aquellas personas que tienen sugerencias, o a la vez preguntas para hacerle a los investigadores. Y adicional está pegado con silicona líquida. Miren ustedes, no tiene ningún esfuerzo. Lo pegué hace por ahí 10 minutos y ya está fijo, no se nos va a dañar. Quería compartirles este video y después preguntarles qué opinan. Aquí con Ángela Patricia Cadavid, profesora de la LER. Profe, desde lo jurídico, ¿qué entiende usted por sujeto de derecho? Pues a ver, yo considero que el sujeto de derecho es pensar en el otro como otro, es reconocer su dignidad, reconocer que es una persona que tiene sus deberes, tiene sus derechos, que es una persona que es igual valiosa ante los ojos de Dios y por tanto merece respeto en mi relación y en el trato que tenga con el otro. ¿Y usted cómo se potencia en esa construcción? ¿Saca usted cómo lo hace? ¿Cómo se constituye? Todo eso que me acaba de decir, ¿cómo lo apropia usted para su vida? Pues yo lo propio también entendiéndome como sujeto de derecho, o sea, obviamente si yo no me entiendo como sujeto de derecho, no me voy a entender en relación con el otro como sujeto de derecho. Entonces yo pienso que es reconocerme para también poder reconocer al otro. ¿Y de qué manera construye usted ese sujeto de derecho en el aula de clase con los estudiantes? ¿Cómo se refleja eso que nos acaba de decir con los estudiantes en el trato, en el ejercicio con ellos? Yo pienso que hay una cosa muy importante y es que uno no puede entender las relaciones de manera vertical, como que yo soy el docente, yo soy el que mando y los estudiantes solamente tienen que obedecer a mis instrucciones. Entonces yo pienso que las relaciones las trato de potenciar de una manera horizontal, de llegar como unos acuerdos consensuados, incluso en el momento del plan de curso, cuando se socializa con ellos, cuando se hacen los acuerdos evaluativos, entonces es entender como al otro que también participa, que también construye, o sea, es como una relación en conjunto. ¿Cómo lee la siguiente frase, Ángela? Yo soy un sujeto de derechos, el otro es un sujeto de derechos. Pues yo lo relaciono con la primera pregunta. Si yo me identifico y me reconozco como sujeto de derecho, también eso me permite conocer y reconocer en el otro que es persona, que también tiene
unas potencialidades que yo debo reconocer, que debo tratar como de identificarme, de respetar también las diferencias que tengamos. Entonces, yo pienso que eso tiene que ver mucho en la relación del respeto y cómo me veo yo y cómo veo a los otros. Pasando a una segunda categoría, ¿cómo se construyen las relaciones afectivas en medio de las prácticas que establece con los estudiantes? Es decir, las relaciones afectivas, ¿cómo se pueden transmitir de alguna manera que no sean objeto de malintenciones o malinterpretaciones, sino que se muestre verdaderamente que se está haciendo es un reconocimiento del sujeto de derechos? Bueno, yo pienso que de todas formas hay que entender los roles, ¿cierto? El rol del estudiante y el rol del docente. Pero pues como lo manifestaba, sí se pueden construir relaciones horizontales, pero obviamente desde el respeto, sin esperar como abusar de la confianza, tanto que los estudiantes vayan a abusar de la confianza del docente porque es amable, porque es cercano, pero que tampoco uno se vaya a imponer también por esas relaciones. Entonces yo pienso que para mí la clave de las relaciones afectivas están en el respeto y en entender la dignidad propia y la dignidad del otro. ¿Usted cree que las relaciones afectivas son importantes en el ejercicio académico? Yo creo que sí, que son fundamentales porque hay que romper esas barreras que a veces hay como a veces yo siento que se crea como un muro entre el docente y el estudiante. Entonces yo pienso que sí hay que crear lazos de confianza, de que uno no es el que más sabe o el estudiante no sabe, sino que es cómo aprendemos en conjunto, ¿cierto? Cómo construimos esos procesos de aprendizaje en conjunto. Y entre compañeros, sería importante también, docente-docente. Claro que sí, o sea, a mí me parece que hay dos maneras de entender la relación con el otro y ahora pues que usted menciona con el docente. Una es una relación de competencia o la otra son relaciones de fraternidad y de trabajo en equipo. Entonces yo pienso que dependiendo de cómo uno vea esa relación, así se van a dar las cosas y pues para mí es muy importante una relación afectiva en el sentido del respeto, de la confianza, del apoyo mutuo con los compañeros de trabajo. Existen a veces situaciones acerca del aula de clase que tienen que ver con el menosprecio. Y el menosprecio se refiere al maltrato físico, psíquico y otras similitudes. ¿Cómo trabaja usted este tipo de situaciones si se le ha presentado en el aula de clase o a sus alrededores o un consejo o ha estado cerca de una situación de esa? O sea, ¿cómo sería la forma de trabajar si se llegara a suceder eso o si ya le ha pasado? Ahora hay una palabra que está de moda y que yo pienso que uno tiene que trabajar mucho y es el tema de la inclusión. Sí. Y a veces hemos tenido situaciones, sobre todo con estudiantes que de pronto han sido homologantes o que han venido de procesos de formación del seminario, entonces por traer ya un proceso a veces se creen que saben más que el otro. Entonces eso puede llegar como una relación de discriminación con los otros que no tienen trayectoria. ¿Yo qué trato de manejar en esas situaciones? Lo que trato es como de aprovechar los que son ex seminaristas, que traen ese proceso de formación y yo les digo, ustedes se convierten en monitores para que ayudemos a potenciar a los que cierto, no tienen todavía ese nivel de formación para llegar como a equilibrar el proceso de formación entre todos. Entonces, pues para mí es muy importante tener en cuenta como a todos, el que tiene la misma confesionalidad que nosotros, el que no la tiene. Entonces yo lo que pienso es como tratar de ser incluyente en el aula, ¿cierto? En el ejercicio académico que realizamos y tratar de tenerlos a todos en cuenta, e involucrarnos y darles participación. ¿Y usted siente de alguna manera que esa práctica que usted realiza minimiza de pronto esos factores de menosprecio que se puedan suscitar alrededor de esos que saben de pronto más y los que menos? Sí, sí se logra. Pues a ver, yo tuve esa experiencia con un grupo de primer semestre y yo pienso que fue una experiencia exitosa porque yo les decía que hay que actuar con humildad y el aprendizaje no es pues como una cosa que nos eleve más y por eso somos más que el otro, sino que el aprendizaje hay que ponerlo al servicio del otro. Y yo pienso que la experiencia con estos estudiantes pues se logró y logramos como nivelar todo el grupo. Entonces me parece que se logró lo que yo les decía ahora se logró la inclusión y se logró como la participación de todos. Bueno, esta pregunta va en dos sentidos. Primero a usted como docente y luego con los estudiantes. ¿Cómo se potencian o cómo trabajan referente a la autoestima y el autorrespeto? O sea, ¿cómo es esa forma de usted trabajarlo y cómo se lo transmite o idealiza a los estudiantes para que lo hagan? Autoestima, autorrespeto.
Bueno, yo pienso que a veces las situaciones de autoestima se dan mucho pues a título personal y también con cuando uno encuentra relaciones con los otros. Primero, en el tema de la autoestima, a veces tenemos muchas inseguridades y a veces pues creemos que no somos capaces de muchas cosas. Entonces yo lo que pienso es que uno primero tiene que identificar esas situaciones, las falencias que uno tiene a nivel personal o cuáles son sus debilidades y cómo las puede potenciar y ya después de uno tener identificado eso en uno mismo como docente, uno también puede ayudar a que el otro también surja, a que el otro potencie todo lo que tiene, que de pronto por sus inseguridades, por sus temores, pues como que no se arriesga y no se atreve. Entonces yo pienso que eso tiene que ver también con generarle confianza al estudiante para que él también crea en sí mismo y crea en lo que puede lograr. ¿Y ha tenido casos usted de pronto en los que hayan sucedido casos de estas personas que de pronto pues no manejen muy buena autoestima, lo tengan muy baja y el autorrespeto pues sea mínimo y hayan logrado pasar esa barrera? Sí, eso pasa mucho en las aulas de clase y yo creo que sucede mucho cuando hay estudiantes que encuentran que su proceso de aprendizaje no va al mismo nivel de otros, entonces que los otros son los que más hablan, los otros son los que mejor se desenvuelven, los que sacan mejores notas y eso va generando unos problemas de autoestima en ellos. Entonces uno tiene que potenciar es cómo cada uno somos diferentes y cada uno tenemos unas habilidades diferentes. Entonces puede que a uno le vaya muy bien en una asignatura, pero en la otra asignatura le va bien a este. Entonces yo pienso que es ayudarle a reconocer en sí mismo cómo puede potenciar sus habilidades y también cómo las debilidades pues que de pronto él encuentre, cómo las puede fortalecer. Bueno, Ángela, vamos para una tercera categoría que es la de solidaridad. Estamos todavía pues como reflexionando acerca de cómo jóvenes ve el ser humano, pero estamos en esa relación académica pues todavía. ¿Qué entiende usted por tejido solidario, como persona, como sujeto? Pues a ver, yo relaciono la palabra tejido como una red, como un trabajo conjunto. Entonces, para mí un tejido solidario es como todos necesitamos de todo y cómo todos nos podemos apoyar, siempre y cuando cambiemos esa perspectiva de relaciones de competencia, relaciones de trabajo en equipo, relaciones de fraternidad y a entender que yo soy bueno en unas cosas, pero hay otros que son buenos en otras y así podemos generar eso, un tejido solidario, como una estrategia de apoyo. ¿Usted cree que se construye tejido solidario en el sector educativo, en el espacio educativo como tal? Se construye. Pues a ver, yo pienso que en algunas ocasiones, pero no en todas, porque yo retomo lo que he venido manifestando. A veces en el sector educativo hay más competencia, hay más como pensamientos de no, es que primero yo, segundo yo y tercero yo, y entonces me interesa lo que yo pueda hacer por mí mismo y cómo yo pueda sacar adelante mi carrera, o incluso con los docentes, ¿cierto? ¿Quién se destaque más? Entonces yo lo que pienso es que esas relaciones hay que trabajarlas y me parece muy bonito ese concepto de tejido solidario porque esa sería una estrategia muy interesante para trabajar en el sector educativo. ¿Cómo puede ser la forma como se expresa el tejido solitario alrededor del aula de clase? ¿Cómo lo puede usted visualizar ya con los estudiantes, ya no con los compañeros, porque ya quedó pues como muy buena la descripción, pero alrededor de los estudiantes, ¿cómo puede, cómo se ve, cómo se vislumbra, cómo se debería trabajar el tejido solidario entre ellos? Ujú. Bueno, yo pienso que uno a veces como docente cae como en dos extremos. Uno que solo coloca trabajos individuales o hay otro que solo coloca trabajos en equipo y pasa entonces en los trabajos en equipo que hay estudiantes que se quejan porque hay compañeros que hay que arrastrarlos porque salen haciendo uno o dos los trabajos y los otros no. Entonces yo lo que pienso es que hay que equilibrar como las cargas, hay que tratar de que no siempre sea el mismo equipo de trabajo, sino que uno aprenda a trabajar con el otro, con el que casi no comparte. Pero a mí me parece que eso tiene que partir desde el inicio del curso con una estrategia de reconocimiento y de respeto, pero también de tolerancia frente a la diferencia, ¿cierto? Entonces yo pienso que sería una estrategia primero de aprender cómo a trabajar en una unidad diferenciada, en que todos somos diferentes, pero que podemos trabajar en conjunto. Muy bien, Ángela, vamos entonces ya para el marco de la segunda pregunta. Esta es más cortica. Este no tienen tantos. ¿Cómo entiende usted la ética y cómo entiende la política? Bueno, a ver, yo pienso que la ética es un actuar de manera responsable conmigo mismo y con los demás, independientemente de si me están viendo o no. Porque a veces uno cree que la ética es solamente como aparentar un comportamiento, pero
cuando nadie me está viendo cómo sería también ese comportamiento, ¿cierto? Entonces pienso que la ética es eso, un comportamiento responsable frente a mí mismo y frente a los demás. Y la política yo pienso que es una dimensión del ser humano que es muy importante porque es la postura que yo asumo frente a mi ser como ciudadano, frente a mi ser con los otros ciudadanos y frente a cómo podemos participar para construir sociedad. Bueno. ¿Cómo se dinamiza ese proceso en el ejercicio docente? Ya usted me ha dado la definición de ética y política y cómo lo ve usted reflejado en el ejercicio docente ya, bien sea porque usted actúe desde ahí o porque lo ve alrededor de sus compañeros. Pues a mí me parece complejo porque yo pienso que ese es un valor que siempre se ha mencionado, el valor de la ética, que se trabaja en todo el sector educativo, en todas las instituciones se promueve desde el PI, pero a la hora ya del comportamiento ético como tal, se presentan a veces situaciones en las cuales uno a veces como docente puede que no se comporte éticamente o compañeros que no se comportan éticamente. ¿Cierto? Entonces digamos que si hay una posibilidad de un ascenso, si hay una posibilidad de un encargo, si hay una posibilidad de aparecer, a veces podemos pasar por encima de otros. Y ya hablando con los estudiantes, pues pasa también en situaciones de, se puede dar una clase de ética, pero si eso no lleva a la vivencia, entonces usted fácilmente le copia la tarea al otro, usted fácilmente le copia el trabajo, usted fácilmente, ¿cierto? Porque esa dimensión ética no la lleva a la vida, entonces si eso no se lleva a la vida, pues pierde sentido. Y en la situación política yo creo que la cosa se ha vuelto más compleja porque hemos pasado como de una época en la cual la gente luchaba por sus ideales a una época de indiferencia frente a esa dimensión política y me parece que se ha dejado de lado. Ángela, ¿qué esperaría usted de lo ético y político del ser humano, bien sea en la relación de docentes o estudiantes? ¿Qué espera alcanzar usted? ¿Pudiéramos pensar en transformaciones sociales, transformaciones del sujeto, o qué otra cosa esperaría usted de él con estas dos cosas que usted nos plantea, estas dos categorías? Pues yo pienso que si nosotros viviéramos de una manera ética y de una manera política, obviamente eso generaría procesos de transformación en la sociedad, porque eso es lo que nosotros trabajamos desde el sector educativo, tratar de que tengamos buenos profesionales, no solamente que tengan muchos conocimientos, sino que su comportamiento sea muy transparente frente a toda su vida y frente a su testimonio. Y también que haya una participación, o sea, dejar como tanta indiferencia como para ubicarnos en que nosotros vivimos en un contexto social y que lo que yo hago afecta al otro. Entonces, para mí es un ideal, pero no es algo pues tampoco inalcanzable. Yo pienso que si nosotros lo asumimos como docentes en nuestro trabajo con los estudiantes, yo pienso que podemos aportar un granito de arena pues, a este ideal que queremos vivir ética y políticamente bien. Bueno, vamos para la tercera pregunta ya, como esta casilla ya culminando, y vamos a preguntar por aquellas formas que mueven la subjetividad en cada persona. Y la pregunta es para usted, Ángela, muy personal. ¿Cómo se asume a sí mismo? Por ejemplo, ¿usted considera que es un sujeto ya construido, que tiene varias dimensiones, que hay un proceso de construcción? ¿Cómo se lee a usted mismo como sujeto? ¿O esa subjetividad, cómo la pudiera leer? Pues yo creo que la subjetividad, para mí, yo la entendería como un proceso, o sea, es un proceso inacabado. Entonces yo no podría decir que yo ya tengo todas las dimensiones mías ya realizadas, sino que es un ir descubriendo, si es un proceso, es un conocimiento, es una formación que lleva toda la vida. Entonces considero que la subjetividad es eso, es uno irse identificando como sujeto y como sujeto también que tiene muchas dimensiones. Entonces que hay que irlas potenciando una a una. Ángela, ¿su mirada de sí es hacia lo finito o hacia lo infinito? Pues mi mirada es hacia lo infinito. ¿Por qué? Es hacia lo infinito porque yo considero que dentro de esas dimensiones del sujeto está la dimensión trascendente y es esa necesidad de ir mucho más allá. Pues para mí, que soy cristiana católica, yo diría que es esa dimensión de plenitud. Entonces, para mí la vida no se acaba acá porque pues no tendría un sentido. Para mí la vida tiene sentido en la plenitud y propiamente yo lo diría, mi plenitud sería en Dios. Ángela, ¿cómo cree que son los procesos de transformación del sujeto? ¿Cómo los visualiza usted, esa transformación del sujeto? ¿Cómo funciona? Pues, ¿Cómo trabaja? a ver, desde mi desconocimiento, yo diría que la transformación del sujeto se va dando día a día
en mi proceso personal, pero también entendiéndome como parte de una sociedad y en que lo que yo hago también tiene consecuencias en todas mis acciones. Entonces yo pienso que la transformación del sujeto se da con todo lo que nos aporta la familia, con todo lo que nos aporta las relaciones en las instituciones educativas, en las relaciones laborales. Eso va permitiendo una transformación en mí. Entonces considero que la transformación del sujeto se da cuando empieza también a ir creciendo en todas las dimensiones que tiene como sujeto. Según esto que usted acaba de decir, asume usted que está en proceso de transformación. Sí, claro, o sea, pues decía, nosotros no somos seres acabados, sino que somos inacabados, que estamos en proceso, estamos en camino y vamos construyendo poco a poco en el día a día y en la relación con los otros. Ángela, ¿piensa que existe algún punto de llegada en relación de la subjetividad? Pues no sé, yo creo que el punto de llegada, como le decía, desde mi experiencia de fe, es en mi experiencia de plenitud con Dios. Para mí ese sería el punto de llegada. ¿Qué tipo de narrativa la definen a usted como sujeto? Religiosas, psicológicas, sociales, políticas, éticas, todas ellas, ninguna de las anteriores, hay otras más. Dimensiones que la motivan a usted, la mueven, la definen como sujeto. Pues yo siempre he pensado que uno tiene que tener un equilibrio en todas sus dimensiones, porque hay personas que se orientan más por la parte religiosa, otras de pronto por lo psicológico, otras incluso por lo físico o por su ser social. Pues para mí todas estas dimensiones son muy importantes, entonces pienso que uno tiene que tener un equilibrio en su dimensión trascendente, en su dimensión psicológica, en su dimensión intelectual y en su dimensión física. Entonces a mí me parece que eso puede dar un equilibrio pues como a todas las otras áreas. Ángela, ¿y de esas narrativas que la definen a usted, transmite o hace ver a los estudiantes alguna de ellas? Pues yo creo que de todas formas uno sí tiene como unas inclinaciones más fuertes por unas o por las otras. Yo pienso que una de ellas es la dimensión trascendente que, pues por ser una licenciatura en educación religiosa, obviamente, y como mi formación como teóloga, siempre pues como que esa de pronto pesa un poco más. ¿Qué comprende como lo fundamental de su ser? ¿Qué es lo fundamental en usted? Pues yo creo que lo fundamental sí es la trascendencia. Eso es como lo que me identifica. ¿Y cómo ha constituido aquello que lo define? O sea, esa trascendencia, ¿cómo se ha ido? Pues yo pienso que he tratado de fortalecer mucho como esa riqueza espiritual, la formación espiritual, desde la vivencia en comunidad, desde la relación en grupos y movimientos apostólicos, pero también busqué formarme en esta área como para comprenderla mejor. Entonces considero que eso es lo que me ha constituido más. Bueno, Ángela, muchas gracias por su participación en este ejercicio. Muy amable por su tiempo. Bueno. Mire la cara para que la vean quién es. Es por este lado.